Guerra Mundial. Recuerden que al final de la Segunda Guerra Mundial ganaron tanto los soviéticos como los estadounidenses. Ganaron los dos. Los dos estaban en el mismo bando, por así decirlo, pero no eran aliados. La Unión Soviética tenía, como quiera, sus... No confiaba mucho en los estadounidenses y los estadounidenses no confiaban en los soviéticos, pero tuvieron que unirse para derrotar al nazismo, ¿no? Para derrotar a Adolfito y a su grupo de nazis, lo lograron. Pero una vez que lo logran, empiezan los problemas, ¿no? Porque ya vieron que se dividió Alemania en cuatro zonas y luego después al final fueron dos, que fue la zona estadounidense y la zona soviética, y al final decían, oye, ¿qué sistema vamos a poner aquí? Y los soviéticos decían, pues nosotros ganamos, nosotros llegamos a Berlín primero y eso sí es cierto. Y los estadounidenses decían, sí, pero es que ese sistema no es bueno, no funciona. Imagínense, los soviéticos llevaban décadas con él y los estadounidenses pues con su sistema capitalista todo lo que daba. Entonces, esto va a crear este conflicto. ¿Qué sistema económico vamos a poner aquí y cuál va a ser el mejor? Entonces, cada uno de estos dos, los capitalistas, que son estos comandados por Estados Unidos o liderados por Estados Unidos, y los socialistas liderados por la Unión Soviética, van a desencadenar una especie como que de guerra de propaganda. ¿Qué es la propaganda? Es todo estas noticias que yo voy propagando. Por eso se llama propaganda, porque las propago. ¿Qué hacen los capitalistas de Estados Unidos? Decir que el capitalismo es lo mejor. ¿Qué hacen los soviéticos con el socialismo? Decir que el socialismo es lo mejor que hay. Cada uno va a encargarse de reclutar a la mayor parte de países como si fueran equipos de fútbol, como diciendo, pues el que más se alinee conmigo, el que tenga más alineados, pues ese va ganando, ¿no? Pero luego eso va a tomar otros, ¿cómo se llama? Esto se va a ir para otro lado. Esto ya va a dejar de ser nada más de cantidad, sino de formas también. No nada más cuántos están conmigo, sino de qué manera. Entonces tenemos los bloques de poder y aquí dice, entre 1945. ¿Qué pasó en 1945? Se termina la Segunda Guerra Mundial. E inmediatamente empieza esto que están viendo aquí, la Guerra Fría. Y 1991. Esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasó en este año? Es cuando termina la Unión Soviética y se termina la Guerra Fría también. Entre estos años, miren cuántas décadas fueron, ¿eh? Fueron las épocas de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? Se desarrolló una fuerte rivalidad económica, política e ideológica. Económica, ¿por qué? Porque acuérdense que estos son sistemas económicos. ¿Por qué político? Porque lo político va de la mano de la economía. Ideológico, porque todo esto tiene una base ideológica, es como una religión. Si ustedes hablan con un socialista, es como si hablaran con un fanático religioso y con un capitalista también, es igual. Cada uno cree que su sistema es el mejor y el de enfrente es infiel, el de enfrente es el malo, como los musulmanes y los cristianos en la Edad Media. Hubo una rivalidad entre los bloques capitalista y socialista, que ya les mencioné, estaban representados por Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente. Estos países se disputan la hegemonía, como que vamos a ver quién manda, vamos a ver quién es el que siguen más, y crean un mundo bipolar. Bipolar quiere decir de dos polos. O estás aquí o estás allá. O eres socialista o eres capitalista. Y esto desencadena esto que se conoce como la Guerra Fría. ¿Cómo se define la Guerra Fría? De hecho, aquí está más o menos esto. Es una guerra económica, política e ideológica. Eso también es algo, porque si se fijan, es lo mismo. Esta rivalidad va a crear esta guerra que están viendo aquí. Y esto se define como el enfrentamiento entre estas dos potencias. Y fíjense cómo aquí se repiten las palabras, ¿eh? En el sentido político, económico y social. Esta es la definición de la Guerra Fría. Es un enfrentamiento entre las potencias capitalistas contra las socialistas en estas partes de la vida política, económica y social. Pero esto es muy importante, ¿eh? Nunca llegó al enfrentamiento militar directo, por eso se llamaba fría. En un lugar donde se están disparando muchas balas, como dicen, esa zona está muy caliente porque hay muchos enfrentamientos, se está disparando misiles y armas y de todo. Entonces, cuando una zona está fría, ¿qué sucede? No se dispara nada.
Entonces, esto es una guerra en la que no se están disparando balas ni nada de eso. Por eso dice que nunca llegó al enfrentamiento directo, ¿no? Un mundo bipolar y la amenaza nuclear por parte de Estados Unidos y de la Unión Soviética son características que distinguen este conflicto. ¿Cuándo se originó? Aquí dice, lo mencioné hace rato, se origina al terminar la Segunda Guerra Mundial. Cuando los aliados aplicaron los acuerdos de la Conferencia de Yalta, acuérdense que fue donde salió de la división de Alemania en cuatro zonas. El conflicto real vino por el desacuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, como lo que ahorita les mencionaba. ¿Qué política vamos a implementar en este lugar? ¿Capitalismo o socialismo? Como no llegaron a un acuerdo, porque pues cada uno creía que su sistema era el mejor, estos países rompieron relaciones diplomáticas y así se divide Europa. Y como lo declaró Winston Churchill, acuérdense que este señor era el ministro inglés. Era el primer ministro inglés, que fue el que estuvo ahí durante la Segunda Guerra Mundial. Y después de que terminó la guerra, él dijo que había una cortina de hierro que dividía Europa en dos partes. Así le decían a la Unión Soviética también, porque la Unión Soviética adoptó como que esta política después de la guerra de aquí nadie entra y nadie sale. Como sabían que iba a estar el espionaje con todo, cerraron sus fronteras y dijeron, vamos a dividir esto en dos. Yo estoy aquí y ustedes allá. Y aquí hay algo muy importante. ¿Qué es esto de amenaza nuclear? ¿Qué es esto de mundo bipolar y amenaza nuclear? Acuérdense que la guerra, ¿cómo se termina? Con dos bombazos, ¿no? Acuérdense, Hiroshima, 6 de agosto, Nagasaki, 9 de agosto. Hay algo que no nos enseñan mucho en los libros, pero esto les va a ayudar como contexto. Japón ya tenía semanas queriéndose rendir. Nos enseñan que no se querían rendir, que por el orgullo y su código de honor y no sé qué. Eso en parte es cierto. Pero Japón ya tenía semanas pidiendo una rendición con condiciones. Y Estados Unidos decía no, va a ser una rendición incondicional. ¿Qué significa esto? Cuando un país se va a rendir, una rendición con condiciones es, mira, me rindo, pero tienes que respetar esto y esto y esto y no me tienes que perjudicar tanto. Y muchos países cuando van ganando dicen no. Una rendición incondicional es que tú me firmes casi casi un cheque en blanco y yo voy a hacer contigo lo que quiera. ¿Sí me explico? Yo puedo hacer con tu economía, con tu gente, con todo lo que a mí se me pegue la gana, como el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles que fue, Alemania tuvieron que firmar a fuerza a finales del 18 como que el cese al fuego, pero tuvieron que firmar ese cheque en blanco. Ese cheque en blanco después fue el Tratado de Versalles, donde le impusieron, fíjense la frase, impusieron. No, no es si estás de acuerdo o no. Aquí yo ya te digo todo lo que te voy a imponer, porque tú me firmaste ese cheque en blanco, tú me firmaste una rendición incondicional. Los japoneses querían condiciones y los estadounidenses no les querían dar condiciones, entonces pues no les aceptaban la rendición. Y hay que recordar una cosa, aquí es donde se inventan las bombas nucleares. Estados Unidos ya las había desarrollado, ya las tenía listas, Japón ya estaba rendido, no había necesidad de lanzar esas bombas, pero Estados Unidos, ¿por qué creen que las lanza? Las lanza porque dice, necesito que estos soviéticos vean lo que traigo aquí en la bolsa, ¿eh? Necesito que vean lo que me ando cargando, ¿eh? Necesito que vean mi juguetito nuevo, porque de nada sirve que diga que lo inventé si no vieron cómo la usé. Y se eligió Hiroshima y se eligió Nagasaki porque eran ciudades que no tenían muchos edificios, eran muchas casas sencillas y tenían mucha gente civil. Entonces la destrucción se iba a notar más en una ciudad así, ¿no? Por eso se eligieron esos objetivos, ¿no? Entonces, era una manera. Entonces, fíjense, desde entonces, Estados Unidos ya está pensando en lo que sigue. Ya está pensando en que, a ver, tengo que enseñarles esto es lo que traigo para que se aplaquen, ¿no? Y la Unión Soviética, pues también empezó a desarrollar sus bombas. También empezaron a desarrollar sus propias armas nucleares y ambos países estaban armando. Por eso aquí dice amenaza nuclear. Imagínense, había un miedo, y si ustedes ven películas, series o libros de los 50, 60, 70, sobre todo en Estados Unidos, de ahí viene esta cultura de las guerras nucleares, ¿no? De ahí viene toda esta cultura de que, por ejemplo, los superhéroes, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se contaminaron de algo radioactivo, ¿no? O las hormigas gigantes, las arañas gigantes, todo gigante porque lo radioactivo todo lo hace así, ¿no?
Y había este miedo, y de ahí viene también esta cultura de hacer refugios antibombas, que ya existían desde antes, pero nucleares, porque había una amenaza, porque la gente estaba consciente de que, oye, esta guerra que se va a pelear ahora, Estados Unidos y la Unión Soviética, ya no va a ser de misiles, ya no va a ser de ametralladoras, ya va a ser de bombas nucleares. Entonces, se sabía que, por eso, a eso se refiere con esto de amenaza nuclear. Hay una cultura muy fuerte de las bombas nucleares aquí. Entonces aquí vamos a ver que se crean dos bloques. Primero vamos a verlo, voy a irme aquí abajo y luego ahorita me voy acá para arriba. Bueno, no, es que se me hace más fácil empezar por aquí, ¿no? Porque se crean dos. Primero, los estadounidenses, que son los del lado derecho, los voy a poner aquí con azul. Ellos crean la OTAN. OTAN significa Organización del Tratado del Atlántico Norte. El Tratado del Atlántico Norte. Y los soviéticos, lo voy a poner con este color, hacen el Pacto de Varsovia. Ok, la OTAN y el Pacto de Varsovia. ¿Qué es la OTAN? Es el bloque armado de la Europa Occidental. Por eso dice el Atlántico Norte, que es la Europa de Occidente y Estados Unidos también. Por eso el Atlántico, ¿no? Y aquí el Pacto de Varsovia. Acuérdense que Varsovia es una ciudad en Polonia. Varsovia, no me acuerdo si es la capital, pero es una ciudad muy importante de Polonia. Y Polonia es un país que está aliado de alguna manera a la Unión Soviética. Entonces dice, alianza militar entre países socialistas de la Europa del Este con liderazgo de la Unión Soviética. Y estos de la OTAN son Europa Occidental. Fíjense, Europa del Este quiere decir del Oriente, Europa Occidental del Oeste, o sea, de la parte izquierda del mapa, con liderazgo de Estados Unidos. Y cada uno hizo un plan. Mucho cuidado, porque estas son preguntas de examen que confunden mucho, pero aquí no se van a confundir nada. Miren, hay planes militares, que son estos de aquí arriba. Bueno, planes ideológicos y luego hay planes económicos. Sí, vamos a empezar con los de aquí arriba. Ahora sí, o sea, ya viendo cuál es la OTAN y cuál es el Pacto de Varsovia, porque eso viene hasta aquí abajo, ahora sí vamos a ver aquí. Bloques capitalista. Capitalista ya vimos, Estados Unidos, como quiera aquí voy a poner, estos son la OTAN. Y hasta la fecha, ahí está la OTAN. Y hace poquito Rusia invadió Ucrania, hace unos años, ¿se acuerdan? Y fue justo por eso, porque Ucrania se estaba uniendo a la OTAN, se estaba yendo para el otro lado. Y ya vimos el socialismo, es la Unión Soviética, este es el Pacto de Varsovia, es el Pacto de Varsovia. Plano ideológico, cada quien hizo un plano ideológico. Los socialistas hicieron el Cominform. El Cominform es una dictadura del proletariado como la que quería Marx en oposición al capitalismo. ¿Qué querían, qué hicieron la OTAN? Los capitalistas hicieron la doctrina Truman, que sustenta la libertad económica, capitalismo, y se propone impedir el comunismo en la Europa occidental. Se fijan, son opuestos totalmente. Y esto ellos lo predicaban así, ¿eh? La OTAN decía, nuestro objetivo es que no avance el comunismo. ¿Y qué querían los comunistas? Que no avancen los capitalistas, ¿no? ¿Por qué dice aquí comunismo? Porque el comunismo, acuérdense que comunismo, socialismo y marxismo están en el mismo contexto, ¿eh? No son lo mismo, pero están en este mismo contexto de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, OTAN, Pacto de Varsovia, Doctrina Truman. ¿Por qué se llamaba Doctrina Truman? Acuérdense que el presidente de Estados Unidos al terminar la guerra, acuérdense, lo vimos ayer. Después de que fallece Roosevelt, queda Harry Truman. Y Truman hace esta doctrina que se llama así, que es libertad económica y que no avance el comunismo, ¿eh? O sea, capitalismo contra socialismo. Y vamos a ver esos que son estrategias económicas. Esto de aquí arriba fue ideológico más que nada. Doctrina Truman, Cominform. Y aquí, estrategias económicas. Aquí los capitalistas hicieron el plan Marshall. El plan Marshall. ¿Este programa para qué es? Es un programa de financiamiento económico
de Estados Unidos para la recuperación de Europa Occidental. No sé si sabían, pero la guerra duró 6 años, pero para que Europa se pudiera, digamos, volver a la normalidad, les tomó entre 15 y 20 años. No me lo van a creer, pero entre 15 y 20 años más o menos tomó para que Europa otra vez tuviera sus carreteras, sus casas, su gente, porque hubo poblaciones enteras que fueron exterminadas durante la Segunda Guerra Mundial por los bombardeos, por las invasiones, por las guerras, por todo lo que se imaginen. Entonces, Europa quedó devastada después de la guerra. Entonces, el plan Marshall es como este plan de, mira, yo Estados Unidos, como me fue muy bien económicamente, yo te voy a apoyar porque tú ahorita estás en la ruina para que reconstruyas tus países y ya luego me lo vas pagando, ¿no? Pero es un apoyo, porque después de la guerra Estados Unidos económicamente estuvo muy bien, porque ganaron, ¿no? ¿Y qué fue lo que hizo la estrategia económica, la Comecon, que es de los soviéticos? Es un comité de mutua asistencia entre naciones comunistas o socialistas. Si alguien de ustedes se pregunta, ¿por qué a veces dice socialistas y a veces comunistas? Nada más para que no haya dudas, en caso de que alguien la tenga, ¿no? Esto que está haciendo, fíjense cómo se llama, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Y el comunismo qué es? El comunismo es una idea, es a donde pretenden llegar los socialistas. En pocas palabras, el socialismo es el sistema económico, es el camino y el comunismo es la meta. Por eso les digo, le decía hace rato que eran casi lo mismo, pero no son lo mismo, están en el mismo contexto. El comunismo es la meta del socialismo. ¿Cuál es la meta del socialismo? Que todos seamos como una comuna grande, donde tengamos ahí todo lo que necesitamos y que nadie robe, que nadie le falte, ¿no? O sea, como una utopía, en pocas palabras. Entonces, por eso a veces ven que va a decir comunista o a veces va a decir socialista, pero es casi lo mismo. Entonces, ese pacto que hicieron entre naciones comunistas o socialistas se llama la Comecon, que es una asistencia mutua. Vamos a ayudarnos entre todos, ¿no? Y luego, la estrategia político-militar fue la que ahorita les dije. Político-militar quiere decir cómo nos alineamos políticamente y militarmente, que ya les dije ahorita, por ahí empecé, la OTAN es este bloque de la Europa Occidental con Estados Unidos y de los soviéticos es el Pacto de Varsovia. Pero acuérdense aquí, esto es militar, bloque armado. Entonces tenemos como que tres dimensiones, económico, ideológico y militar. En el ideológico, doctrina Truman, Cominform. Esto es ideológico. ¿Qué es lo que quieren? Creemos que aquí es libertad económica, impedir el comunismo y Cominform, dictadura del proletariado y que no avance el capitalismo. Esto es ideológico. Y luego tenemos económicamente, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Qué dicen los comunistas? Ayudarnos entre todos, porque pues eso hacemos los comunistas, ¿no? ¿Qué hace el plan Marshall? Yo, Estados Unidos, te voy a apoyar, pero luego te voy a cobrar, ¿eh? Porque te estoy haciendo un préstamo. Entonces eso es por así decir, el plan Marshall. Y luego en lo militar, que aquí ya hablamos de los ejércitos, cómo están ahí conformados, la OTAN, que todavía existe, el Tratado del Atlántico Norte y el Pacto de Varsovia, alianza militar entre países socialistas y la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, son los que lo van a liderar. Y aquí nos dicen características de la Guerra Fría. Aquí ya está la respuesta, pero fíjense. Dice, lazos comerciales y libre mercado. Pues no, eso no es una característica de la Guerra Fría, esto parece que es del capitalismo. Mundo bipolar y amenaza nuclear, está sí. Intercambio cultural entre potencias, no, porque justamente acuérdense que fue una cortina de hierro, es lo contrario al intercambio, ¿no? Y globalización y neoliberalismo tampoco, esto lo vamos a ver más adelante. Y aquí ya vimos enfrentamiento entre potencias capitalistas y socialistas que nunca llegó al enfrentamiento, la Guerra Fría. No es la guerra del Golfo ni la Báltica, porque esta las vamos a ver más adelante. Y la carrera espacial es parte de la Guerra Fría, que también ahorita vamos a ver. Acontecimientos más importantes y sobresalientes de la Guerra Fría, fíjense, creación del Estado de Israel. Tiene poquito, se fijan que todavía hay gente que no lo reconoce y todavía hay gente peleándose por eso. Es porque se crea aquí el Estado de Israel. En realidad se creó acabando la Primera Guerra Mundial.
pero aquí es donde ya va a tomar una forma y ya es donde la gente lo va a empezar a reconocer ya como un estado. Entonces, acabando la Segunda Guerra Mundial en el 47, creación del Estado de Israel. Independencia de la India. A lo mejor alguien de ustedes se acordará de este señor, el famoso Mahatma Gandhi, este señor peloncito de lentes. Él es el que hace esto de la independencia pacífica. Independencia pacífica, él hacía estas huelgas de hambre y todo eso, que es figura de ya de la India, ¿no? Esto ya es en los setentas. ¿Qué les dije hace varias semanas? La China de Mao. Este era, aquí dice Mao Zedong, es su nombre, es el nombre que no está latinizado. El latinizado también le dicen Mao Zedong. Así también lo pueden encontrar. Es lo mismo. Mao Zedong o Mao Zedong. Él es el que proclama la República Popular China, o sea, la China comunista, la China socialista, que creo que ya les había dicho. Este señor Mao es el que tiene el récord, hasta ahorita, espero que nadie, nadie le gane. Es el que tiene el récord de mayor gente asesinada. Es el mayor genocida de la historia, este señor, ¿no? Si pensaban que era Hitler o era Stalin, Mao les dice, quítense que les voy. Y luego también la guerra de Corea. Corea se tuvo que dividir en dos también, ¿no? La del norte socialista y la del sur capitalista. ¿Qué estaban haciendo Estados Unidos y la Unión Soviética? Era como si estuvieran peleando guerras de manera indirecta. Miren, Corea tiene un problema, unos van a apoyar a una parte, otros van a apoyar a la otra, pero no van a pelear directamente. Es como que vamos a ver quién gana, pero sin pelearnos entre nosotros. Vamos a pelear en Corea, y luego vamos a pelear en Vietnam, y luego vamos a pelear a ver dónde más. Intervención contrarrevolucionaria de Estados Unidos en Centroamérica. Sí, en Panamá y en otros países, Estados Unidos estuvo interviniendo porque ahí también había países que querían agarrar el socialismo. Sí llegó a Cuba, ahí ocurrió la Revolución Cubana. La Unión Soviética dijo, oye, necesito como que un puesto de avanzada, como que un lugar cerquita de Estados Unidos y Cuba era el lugar ideal, ¿no? Entonces convencieron a Fidel Castro, que a lo mejor alguien de ustedes habrá escuchado hablar de él. Fue el dictador y líder en Cuba durante varias décadas hasta que falleció, porque pues lo apoyó la Unión Soviética. Entonces por eso hubo, o todavía existe, la Cuba comunista, ¿no? ¿Y qué es la Revolución Cubana? Pues cuando llegaron Fidel Castro, Fulgencio Batista, el famoso Che Guevara, y quitaron no, miento, quitaron a Fulgencio Batista, lo quitaron a él. Lo estaba confundiendo con Camilo Cienfuegos. Llegaron estos tres a quitar el gobierno de Fulgencio Batista, que era el presidente, y pusieron a la revolución socialista. Y luego la división de Alemania. Seguramente habrán escuchado que hubo un famoso muro. Se construyó un muro de Berlín, ¿para qué? Pues para dividir a la ciudad en dos, una capitalista, una socialista, que nadie se pueda ir a la otra, ¿no? Y la crisis de los misiles en Cuba en el 62. La Unión Soviética dijo, ya está, los cubanos son mis amigos, voy a poner ahí unos misiles apuntando a Estados Unidos para que en caso de que la cosa se ponga ahí medio fea, pues mire, yo aquí los tengo en cortito, ¿no? Te los voy a atacar de manera más directa, voy a estar más cerquita de ellos, ¿no? Estados Unidos, el gobierno se da cuenta y se crea fue cuando estuvimos más cerca de una guerra nuclear, ya en los 60. Y luego la guerra de Vietnam, lo mismo que la guerra de Corea, vamos a pelear en Vietnam, también se divide en dos, cada quien apoya una parte, ¿no? El conflicto árabe-israelí, que fue la famosa guerra de los 6 días también en los 60, por lo mismo, conflictos, una parte de un país quiere hacerse socialista, otra comunista, la caída de Salvador Allende en Chile, que es cuando, si no me equivoco, asciende Pinochet, y luego la revolución sandinista en Nicaragua, lo mismo, ¿no? Fíjense cómo en todo el mundo, esto no es novedad, todo esto está orquestado por Estados Unidos, por la Unión Soviética. Son como guerras que se están peleando fuera de sus territorios, porque es más padre pelear fuera de tu casa, ¿no? Y aquí también hay otra cosa que es la famosa carrera espacial. Se van a estar peleando por ver quién pone primero un satélite en el espacio, quién pone al hombre a la luna, quién manda astronautas al espacio. Se van a estar peleando también, si se fijan, es como una pelea de propaganda, de a ver quién es mejor, pero sin pelear directamente. Y luego aquí dice, fueron acontecimientos ocurridos durante la Guerra Fría. Aquí ya está la respuesta. Por ejemplo, dice, ¿la caída del muro de Berlín? No, esta va a ser después. Vamos a ver más adelante. La guerra de Corea sí,
Pero la Revolución Rusa, acuérdense que no ocurrió en la Guerra Fría, esa ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Y luego aquí dice la Comecon, el Comecon sí, pero la globalización no, esa también va a venir un poco después. Es esta, la Revolución Cubana de Fidel Castro y la Guerra de Vietnam. Y luego aquí dice bloque armado de Europa Occidental con liderazgo de Estados Unidos. En el examen les van a venir las opciones así. Y uno va a pensar, Europa Occidental, Estados Unidos, y uno va a pensar que uno va a decir, caray, pues el Plan Marshall sí es, y la OTAN también. El Pacto de Varsovia y la Comecon son de los soviéticos. Ustedes, aquí está que es la opción C, que es la OTAN. Pero ¿por qué es la OTAN y no es el Plan Marshall? Cuando ustedes vean que diga plan económico, es el Plan Marshall, acuérdense. El Plan Marshall es económico. Pero cuando vean OTAN es militar, acuérdense. Eso es muy importante. Y esto ahorita lo vamos a ver, lo vemos de una vez. Se me hace que de una vez vamos a ver. Bueno, no, vamos a verlo ahorita. Ahorita les voy a mandar otro enlace. Luchas de liberación nacional en Asia y África. Lo vamos a ver ahorita detalle, nada más así rapidito. ¿Se acuerdan que les comenté que después de que se termina la Segunda Guerra Mundial, se termina y hablamos de esto de la descolonización? Vimos que fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Miren, aquí está arriba. Yo me acuerdo que aquí en consecuencias vimos justo eso de la descolonización. No me acuerdo, aquí está, la descolonización de Asia y África. Así rapidito, ¿qué pasó ahí? Acuérdense que tanto Francia como Inglaterra tenían colonias en África y en Asia. De hecho, Gandhi, ahorita que vieron ese Gandhi que se independizó, pues se independizó del Imperio Británico. Los británicos estaban en la India y también estaban en China y estaban en varias partes. El Imperio Británico, que es Inglaterra, invadió casi todo el mundo. Entonces, es como que, a ver, ya ganaste la guerra fue en contra de estos regímenes totalitarios, pero tienes colonias. ¿Cómo está eso que tú eres un país libre y capitalista y tienes colonias y esclavizas gente? Entonces Estados Unidos propuso, casi casi obligó, como diciéndoles, a ver, ¿quieren que les ayude? Pues necesito que descolonicen todos estos lugares que tienen colonizados. Necesito que les den su independencia a estos países, pues para que estemos todos alineados. Si esos países se independizan, pues está bien que se unan a nuestro bloque, ¿no? A nuestro bloque capitalista. Esto, bueno, entonces acá acabamos de ver el conflicto entre capitalismo y socialismo, la Guerra Fría. Aquí, luego les voy a mandar una imagen, porque ahorita aquí no viene, pero acuérdense que aquí también es la época de la carrera espacial. Ahorita lo dije muy rápido. En la carrera espacial, primero pelearon como por ver quién ponía el primer satélite artificial. Lo que hoy tenemos en el espacio flotando que hace que tengamos señal de televisión satelital y que podamos tener internet y todo esto, lo debemos a los satélites. Y el primero lo pone la Unión Soviética, que es el famoso Sputnik. El Sputnik 1 es el primer satélite que pone la Unión Soviética. Entonces Estados Unidos va ganando la Unión Soviética. Y luego dicen, vamos a ver quién pone el primer ser vivo en el espacio. Y ganan los soviéticos otra vez, poniendo la famosa perrita laica, ¿no? Que la mandaron al espacio y allá se quedó, allá se murió. No planearon su viaje de regreso, pero como quiera, sí hubo pruebas de que estuvo viva durante algunas horas, aunque luego dijeron que no, pero en su momento dijeron, mira, sí estuvo unas horas viva, o sea, sí logramos ponerla en el espacio. Y luego después dijeron, vamos a ver quién pone el primer ser humano. Ya pusieron la Unión Soviética, ya mandó un satélite no tripulado, mandó un ser vivo, un ser humano. Y también va a ganar la Unión Soviética, va a poner a Yuri Gagarin, pero Estados Unidos les va a ganar por paliza, aunque lleva ganando la Unión Soviética, Estados Unidos llega a la Luna, pone el primer grupo, la primera nave tripulada en la Luna. Aunque hay mucha gente que dice, eso no ocurrió, no es cierto, no hay manera de que haya sido falso, está más que comprobado, la misma Unión Soviética lo confirmó mediante las señales de radio de mil maneras, se confirmó que sí fue real. Mucha gente dice, ¿y por qué ya no siguieron yendo a la Luna? Porque era muy caro. Era muy caro, no encontraron nada interesante, hicieron unos cuantos viajes más y simplemente pues dijeron, ya está, ya hicimos lo más que se podía hacer, al menos aquí, y con eso se considera que se termina como que esta carrera espacial. Ya después pues la idea era colonizar Marte, otros planetas, pero ya vieron que era mucho más complicado y se abandonaron como que esos proyectos, ¿no? Pero
Como quiera, es importante mencionarlo porque esta carrera espacial también era una manera de guerra fría. Y luego también en los deportes, en el ajedrez también. Si se enfrentaba a Estados Unidos y la Unión Soviética, había este elemento de que son los, son los grandes países, son los grandes líderes de estos bloques, ¿no? Pero bueno, ahorita regresando, vamos a ver esto que está aquí. Las luchas de liberación de Asia y África, porque pues tenían que liberarse. Y el conflicto árabe-israelí, que también es importante. Y luego vamos a hacer este cuestionario. Vamos a este cuestionario y se me hace que mañana, no sé si alcancemos hoy, vamos a ver esto que es el mundo actual. El mundo actual, que es donde tenemos esto de ya el globalismo. Pero se me hace que eso lo vamos a ver el jueves, porque mañana no hay sesión, hay hasta el jueves. Pero bueno, por lo pronto vamos a tomarnos un pequeño descanso. Ahorita les mando el siguiente enlace. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta antes de ir. No sé si ha quedado claro todo esto que vimos. Se terminó la Segunda Guerra Mundial, se crearon dos bloques. Acuérdense que cada uno tiene una estrategia económica, militar y ideológica. Dice Diego, todo bien, qué bueno que no se han dormido porque estos son los temas que mucha gente ignora y ya vieron que sí hay mucha información que van a ver que en el examen les va a venir, ¿eh? En el examen todo esto, de alguna manera u otra lo van a ver. Pero bueno, entonces ahorita en unos minutos les mando el enlace de la siguiente hora.